Tailwind es un framework de CSS de código abierto que se utiliza para diseñar interfaces de usuario y aplicaciones web mediante una metodología llamada Utility First. La metodología Utility First se centra en la creación de clases de utilidad independientes que se aplican directamente a los elementos HTML para diseñar la interfaz. En lugar de escribir un CSS personalizado para cada elemento, se utilizan clases predefinidas que ofrecen estilos específicos. Estas clases se combinan para aplicar múltiples estilos a un elemento y proporcionar simplicidad al código. En este ejemplo se demuestra cómo se utiliza. Básicamente, en nuestro HTML añadimos una clase a la etiqueta para aplicar los estilos y utilizamos las palabras predefinidas de Tailwind para modificar los estilos automáticamente. Aquí estaríamos aplicando un background color azul, un texto de color blanco y un padding de tamaño 4. Para trabajar con Tailwind en nuestros proyectos, lo podemos hacer de manera local o mediante el enlace CDN o Content Delivery Network, que nos permite ahorrarnos el trabajo de instalar Tailwind en la carpeta de nuestro proyecto. Para este primer ejemplo vamos a utilizar un ancla básica y mediante estilos vamos a transformarlo en un botón moderno. En este punto, con la clase M10, solo hemos añadido un margen a nuestro div respecto a la página. Si añadimos PX4, PY2, estaríamos dándole un padding horizontal y vertical de diferentes tamaños. Y con BGRed600 le damos un background color rojo de la gama de color 600 de Tailwind. Finalmente podemos añadir text white para pintar el color de texto a blanco y rounded para redondear la etiqueta y por ende hacerla más moderna. Para trabajar con flexibilidad, simplemente tenemos que utilizar la palabra flex. En este ejemplo, el contenedor es flexible y tiene un margen de tamaño 5 y a cada uno de los divs internos se les da un texto y color de fondo diferente. Este es el resultado que obtenemos y como se puede observar, termina siendo mucho más práctico que dar estilos flexibles con un CSS tradicional. Incluso podemos usar un Justify Content Space Between solamente con escribir Justify Between en el nombre de la clase del contenedor. Para trabajar con grid es igualmente muy sencillo. Solo hace falta escribir la palabra grid. En este ejemplo tenemos un grid template columns repeat 3, resumido como grid cols 3. Y como añadidura se ha aplicado un padding de tamaño 1 y un gap de tamaño 4. Finalmente se aplican textos y colores de fondo diferentes. Por último, en cuanto a responsividad, Tailwind ofrece unas herramientas que resumen muchísimo el código. En este caso, por ejemplo, tenemos un displayFlex estándar que mediante los comandos flexCall y smflexRow cumplen la función de cambiar la disposición de las etiquetas flexibles cuando el tamaño de pantalla es pequeño, que es lo mismo que decir small o sm para la nomenclatura de Tailwind. Y como se puede observar, ya existe responsividad, porque las etiquetas en lugar de disponerse de manera horizontal, se disponen de manera vertical.